Corpus Christi, jueves de la segunda semana después de Pentecostés. Estar, caminar, arrodillarse. Si queremos entender qué significa la fiesta del Corpus, es aconsejable contemplar con sencillez la figura litúrgica en que la Iglesia interpreta y celebra el sentido de esta fiesta. Más allá de lo común que une todas las fiestas cristianas, hay sobre todo tres elementos que constituyen la figura festiva de este día. Primero, está la reunión comunitaria en torno al Señor, el estar en presencia del Señor, estar en solidaridad con el Señor y de ese modo el estar juntos. Como segundo elemento se halla el caminar con el Señor, la procesión y por último, lo que constituye el contenido de todo esto, su centro y su punto culminante, el arrodillarse ante el Señor, la adoración, la glorificación y la alegría por su cercanía. Estar ante el Señor, caminar con el Señor y arrodillarse ante el Señor son pues los tres elementos constructivos de este día que queremos contemplar a continuación. Estar en presencia del Señor. En la Iglesia antigua se utilizaba para esta actitud la palabra statio. Al mencionarlo, estamos abordando al mismo tiempo la raíz más antigua de lo que acontece en la fiesta del Corpus y de lo que ésta significa. Cuando el cristianismo se expandió por el mundo, sus mensajeros dieron gran importancia desde el principio a que en cada ciudad hubiese un único obispo, un único altar. En ello debía expresarse la unidad del único Señor, que nos reúne en el abrazo desde la cruz, que trascendiendo las fronteras trazadas por la vida terrena, nos convierte en un solo cuerpo. Y ese es, en efecto, el sentido más íntimo de la Eucaristía, que al recibir el único pan, nosotros mismos entremos en ese único centro y lleguemos a ser de ese modo un organismo viviente, el único cuerpo del Señor. La Eucaristía no es un asunto privado que se celebra en un círculo de amigos, en un club de personas con convicciones afines, donde se encuentran quienes coinciden entre sí, sino del mismo modo como el Señor se dejó crucificar públicamente delante de las murallas de la ciudad, en presencia del mundo, y extendió sus brazos hacia todos. Así, la celebración de la Eucaristía es el culto público de todos aquellos a quienes el Señor llama, con independencia de la composición del conjunto. Por eso forma parte esencial de la celebración de la Eucaristía lo que el Señor vivió ejemplarmente en su vida terrena, que personas de las diferentes opciones partidarias, de los diferentes estados sociales y de las diferentes visiones de la realidad converjan en la realidad mayor de su palabra y de su amor. En el mundo mediterráneo, que fue el primero en que penetró el cristianismo, formaba parte de la Eucaristía el que se sentaran juntos el aristócrata, que había encontrado el camino hacia el cristianismo, el estibador del puerto de Corinto, el esclavo miserable, que según el derecho romano no era considerado ni siquiera como un ser humano, sino objeto del derecho real. Forma parte de la Eucaristía que el filósofo se siente junto al analfabeto, la ramera convertida y el publicano convertido junto al asceta que ha encontrado su camino hacia Jesucristo. Además, en los textos del Nuevo Testamento podemos ver cómo los hombres se resistían una y otra vez contra esa composición de la asamblea eucarística, cómo querían encerrarse en su propio círculo y cómo esto mismo sigue siendo tanto más el sentido de la Eucaristía, reunir, trascender las fronteras y conducir a los hombres a una nueva unidad a partir del Señor. Cuando el cristianismo creció numéricamente, esta limitación a un único altar y a una única Eucaristía ya no pudo mantenerse en las ciudades. Ya en el tiempo de las persecuciones se formaron, por ejemplo en Roma, las iglesias titulares como predecesoras de las posteriores parroquias. Por cierto que también en este caso siguió en pie el carácter público y no discrecional del culto divino, que reúne a personas que de otro modo no se reunirían. Pero el carácter generador de apertura a lo ancho
de un determinado ámbito local ya no era lo suficiente visible. De ese modo, se creó la institución de la Stazio, es decir, el Papa como obispo de Roma celebra, en especial durante la Cuaresma, la Eucaristía en las diferentes iglesias titulares de toda Roma. Los cristianos se reúnen, se dirigen juntos a la iglesia y de esa manera en las diferentes iglesias se hace visible el conjunto y el conjunto alcanza hasta lo particular. Esta idea originaria es retomada por la fiesta del Corpus. Es la Statio Urbis. Abrimos las iglesias parroquiales, nos abrimos desde los diferentes rincones y confines de la ciudad para reunirnos junto al Señor, a fin de ser uno desde Él. También en este caso, trascendiendo las fronteras de partidos y estados sociales, nos reunimos gobernantes y gobernados, hombres de profesión artesana o de dedicación intelectual, hombres de una y otra corriente. Y justamente lo esencial es que estamos aquí reunidos desde el Señor. Lo esencial es que Él nos reúne. De esta hora de encuentro debería brotar el llamamiento a que también nos abramos y aceptemos desde dentro, de que vayamos unos hacia otros, de que también en la dispersión de la vida cotidiana mantengamos esta congregación interior obrada por el Señor. Como todos sabemos, nuestras ciudades se han convertido en lugares de una soledad nunca antes vista. En ninguna parte están tan solos y abandonados los seres humanos como en los grandes bloques de viviendas, justamente en el lugar donde más amontonados se hallan. Un amigo me contó que se había mudado a un bloque semejante en una gran ciudad del norte de Alemania. Al salir de un bloque, saludó a un vecino que lo miró sorprendido y le dijo: «Se equivoca». Donde las personas son solo masa, el saludo pasa a ser una equivocación. Pero el Señor nos reúne y nos abre a fin de que nos aceptemos mutuamente, de que nos pertenezcamos mutuamente, de que estando en solidaridad con Él, aprendamos de nuevo a estar en solidaridad unos con otros. Justamente también la Marienplatz de nuestra ciudad de Múnich experimenta de este modo su destino más propio e interior. ¿Cuántas veces pasamos apresurados por aquí? Hoy la Marienplatz tiene que ser lugar de comunidad, de una comunidad que continúe después con nosotros como don y tarea. Ciertamente hay muchas reuniones, pero muy a menudo lo que une es más aquello a lo que nos oponemos que aquello a favor de lo cual estamos. Y casi siempre sucede que un determinado interés tiene capacidad de convocatoria cuando está orientado en contra de otros intereses. Pero hoy no nos reúne un interés privado de este o de aquel grupo, sino el interés que Dios tiene por nosotros, y en el que colocamos con confianza todos nuestros propios intereses. Estamos en solidaridad con el Señor, y cuanto más lo estemos y estemos en su presencia, tanto más estaremos en comunión. Se aglutinarán también una y otra vez las fuerzas necesarias para entendernos unos a otros como seres humanos, para reconocernos como hermanos y hermanas, y para fundar y posibilitar en comunidad una actitud de humanidad. Caminar con el Señor. El estar junto al Señor y con el Señor ha suscitado desde el comienzo como requisito interior también el caminar hacia el Señor. En efecto, en realidad no estamos juntos. Por eso la Statio solo podía darse reuniéndonos previamente en la procesión que nos condujo unos hacia otros. Esta es la segunda invitación de la fiesta del Corpus. Solo podemos ir unos hacia otros y llegar hasta el Señor en ese procedere, en este salir y avanzar, en que trascendemos nuestros propios prejuicios, nuestros límites y nuestras barreras, en un adelantarnos y encaminarnos hacia Él, yendo hacia el lugar donde hemos de encontrarnos. También esto rige tanto en el ámbito eclesial como en el secular. En efecto, hoy experimentamos también en la Iglesia, y escuche Dios nuestro lamento, el desgarramiento, la oposición, la desconfianza. Procesio, procedere, tiene que ser nuevamente un desafío dirigido a nosotros, para que procedamos, para que avancemos hacia Él, para que juntos nos coloquemos bajo sus normas, y para que en la fe que compartimos
en el Hijo de Dios hecho hombre, que se nos regala como pan, volvamos a confiar también unos en otros, nos abramos unos a otros y juntos nos dejemos conducir por él. La procesión, que ya formaba parte de la liturgia de la Stazio en la antigua Roma, ha adquirido en la fiesta del Corpus una nueva dimensión, una nueva hondura. La procesión del Corpus ya no es más un mero caminar hacia el Señor, hacia la celebración eucarística, sino que es un caminar con el Señor. Se ha tornado ella misma en una parte de la celebración eucarística, en una dimensión del acontecimiento eucarístico. El Señor, que se ha hecho nuestro pan, es justamente así una indicación del camino. Es nuestro camino, el camino que nos conduce. La Iglesia ha formulado de ese modo una nueva interpretación de la historia del Éxodo, de la peregrinación por el desierto. Israel marcha a través del desierto. En una tierra sin caminos puede encontrar el camino porque el Señor lo conduce como nube y como luz. Puede vivir en esa tierra sin caminos y sin vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. De ese modo, en la historia de Israel, en su marcha por el desierto, se desvela lo más hondo de la historia humana. Este Israel pudo encontrar una tierra y tras la pérdida de aquella, pudo seguir existiendo, porque no solo vivía de pan, sino que en la palabra encontró la fuerza de una vida que lo sostuvo en medio de la falta de caminos y de terruño que experimentó a lo largo de los siglos. Y así Israel es para todos nosotros un signo erigido de forma permanente. El hombre solo encuentra camino cuando se deja conducir por aquel que es al mismo tiempo palabra y pan. Solo en el caminar con el Señor podemos salir airosos en la peregrinación de nuestra historia. La fiesta del Corpus interpreta de este modo la realidad de toda nuestra vida, de toda la historia universal. Peregrinación hacia la tierra prometida, una peregrinación que solo puede conservar la dirección si es un caminar con aquel que está en medio de nosotros como pan y palabra. Más que en otros tiempos, sabemos hoy que de hecho la vida entera de este mundo y la historia de la humanidad son movimiento, un incesante cambio, un seguir hacia adelante sin cesar. La palabra progreso ha adquirido un tono casi mágico, pero entre tanto sabemos también que el concepto de progreso solo puede tener sentido si indica la dirección hacia la que queremos ir. El mero movimiento no constituye por sí solo un progreso, puede ser también un viaje presuroso hacia el abismo. Si ha de haber progreso, habrá que preguntar cuál es su criterio normativo y cuál su meta, que en todo caso no habrá de ser el mero incremento de productos materiales. La fiesta del Corpus interpreta la historia. El Corpus le da a nuestra peregrinación por el mundo su norma en Jesucristo. El Dios hecho hombre, el Dios eucarístico, que nos señala el camino. Con ello, no se han solucionado, por cierto, todos los problemas, y tampoco es ese el sentido del actuar de Dios. Para eso nos da nuestra libertad y nuestras fuerzas, de modo que nos esforcemos, encontremos y luchemos. Pero la norma fundamental está fijada, y cuando en él encontramos la norma y la meta de nuestros caminos, se tiene el parámetro para discernir entre camino y rodeo. Caminar con el Señor es el signo y el encargo de este día. Arrodillarse ante el Señor. Finalmente, tenemos el arrodillarse ante el Señor, la adoración. En cuanto que Él mismo está presente en la Eucaristía, la adoración ha estado siempre presente en ella por su misma esencia. Aun cuando solo en la Edad Media se desarrolló en esta gran forma festiva, tal desarrollo no constituye en modo alguno una modificación o una mengua, sino solo la plena manifestación de lo que siempre estaba contenido en ella. En efecto, si el Señor se nos da, recibirlo solo puede consistir al mismo tiempo en inclinarse ante Él, en glorificarlo, en adorarlo. Tampoco hoy está en contra de la dignidad, de la libertad y de la grandeza del hombre doblar la rodilla, vivir la obediencia ante Él, adorarlo y glorificarlo. Pues si lo negamos para no tener que adorarlo, solo nos queda la eterna necesidad de la materia.
entonces carecemos realmente de libertad. Somos solo una mota de polvo que, arrastrada en el giro del gran molino del universo, trata en vano de convencerse de su propia libertad. Solo si Él es el Creador, se sigue que la libertad es el fundamento de todas las cosas y que podemos ser libres. Al inclinarse ante Él, nuestra libertad no queda suprimida, sino que es asumida verdaderamente y hecha definitiva. Pero en este día de Corpus hay algo más que viene a agregarse a lo dicho. Aquel a quien adoramos no es un poder lejano. Él mismo se ha hincado ante nosotros para lavar nuestros pies. Eso da a nuestra adoración su aire de soltura, de esperanza y de alegría, porque nos inclinamos ante aquel que a su vez se ha inclinado, y porque nos inclinamos internándonos en el amor, que no esclaviza, sino que transforma. Así pues, queremos pedir al Señor que nos regale este reconocimiento y esa alegría, y que ella se irradie desde este día a nuestra tierra y a nuestra vida cotidiana.